Me confirman por ahí si ya se ve la presentación ahí haciéndome una señal. Perfectísimo. Muchas gracias. Ahí veo a Richard, a Rebe y a Elvira. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hacer una pequeña degustación de todo lo que podemos abarcar sobre Pentecostés, porque de Pentecostés podríamos hablar durante no nada más un bloque, sino yo creo que durante todo un año podríamos ir desmenuzando aquello que fue ir cimentando la vida de iglesia como hoy la conocemos por gracia del Espíritu Santo. En este sentido, vamos solamente a aproximarnos en algunos detalles, pero no por ser detalles dejan de ser profundos. Y aquí les invito a que para esta formación de forma muy particular, nosotros como renovados, sí podamos ir tomando notas, pero que sobre todo si tienen la costumbre de tal vez apuntar en un cuadernito, en el teléfono, en algún lugar, vayan apuntando aquello que el Espíritu mismo les va hablando al corazón. Vamos a hablar de muchas cosas muy importantes, pero de seguro en medio de todo esto va a haber una o dos cosas que son para ti solamente, que son regalos del Espíritu Santo, porque como vamos a ver en Pentecostés, el Espíritu Santo no llega solo, el Espíritu Santo llega como ese amor bondadoso que no nada más se goza en estar con nosotros, sino que además también nos va a regalar, nos va a procurar, nos va a consentir. Y hoy no va a ser la excepción. Entonces les invito a que de a poco aquello que el Señor vaya incrustando en su corazón lo guarden para que puedan meditarlo y que cada uno de nosotros en esta velada que vamos a estar viviendo sábado, domingo, podamos aperturar la historia para que de forma plena se haga presente el Espíritu Santo. Y hablando del Espíritu Santo, voy a empezar con Génesis. El Espíritu Santo ha estado presente a lo largo de toda la historia. Y como les compartía, hablar de él, hay libros, tratados de neumatología, encíclicas, exhortaciones apostólicas, documentos de la iglesia que pues son muy ricos. Y aquí me voy a centrar en algo en la que la gran mayoría de estos documentos convergen. Hablar del Espíritu Santo desde el inicio. Escuchamos en Génesis que en el principio todo era un caos, ¿cierto? Que en el primer día el Espíritu Santo estaba revoloteando sobre la faz de la tierra y a través de un relato bíblico nos va compartiendo cómo en estos 7 días se le va dando forma, se le va dando orden, se le va dando una misión, un sentido. La frase que les pongo en esta primera diapositiva para entender cómo desde el primer momento el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas es que Él es la persona que lleva la existencia, con todo lo que esto conlleva, del caos al cosmos, de la nada al todo, del desorden al orden. Cuando vemos a veces, tal vez en la ciudad ya no tanto, pero sobre todo en estos ranchitos, en estos pueblitos de noche, cuando volteamos a ver el cielo, cuando vemos en algún documental la maravilla del universo, todas estas nebulosas, agujeros negros, estrellas, etcétera, no podemos sino maravillarnos de la grandeza que pues nos va envolviendo. Y como veíamos en la sesión anterior con los dones, esta capacidad de ver las huellas dactilares del creador en su creación también nos habla en cómo podemos reconocer al autor por la obra de arte. Todo lo que existe tiene un sentido. Todo lo que hay tiene un porqué y un para qué. Creo que fue en la prepa cuando yo tenía estas clases de física en el CCH, cuando yo iba estudiando, iba compartiendo con profesores y era muy curioso darnos cuenta cómo si por unos centímetros el eje de la Tierra estuviera más hacia un lado que hacia el otro como lo tenemos hoy en día, la vida no sería posible en este planeta. Por cuestión de unos centímetros, todo lo que está en la existencia tiene un sentido y nosotros no somos la excepción. El Espíritu Santo da orden y sentido a la existencia. Y aunque hay algunos hermanos en este mundo que tal vez al día de hoy
no creen, que al día de hoy tienen otras creencias espirituales, religiosas, en la cual buscan justamente algunos solamente adorar la creación desde este panteísmo, en estas energías, en este el universo me habla, en estos horóscopos, en estos movimientos, sin darse cuenta que detrás de todo ello hay un autor que es más grande que la creación. Y por el otro extremo tenemos un nihilismo prácticamente en el cual caemos en un sinsentido, en el pensar esto no tiene razón de ser y pues vamos a pasárnosla chido mientras estemos aquí. Porque como no tiene una razón de ser, es mi trabajo como persona darle sentido a mi vida de la forma en la cual mejor me parezca o conforme mis capacidades me lo permitan. Y aquí, desde el capítulo 1, podemos ver que el Espíritu Santo te hizo a ti y a mí con un sentido, con un propósito, que no somos fruto de la casualidad y que ese sentido está envuelto en el amor. Este es el primer punto en el cual convergen esta gran cantidad de disertaciones o documentos que he encontrado que hablan sobre el Espíritu Santo. Y después vamos a ver el segundo punto en el cual también la gran mayoría de autores ha tenido a bien hablar, y es, no hay Pentecostés sin María. Y para este apartado me voy a valer mucho de un libro que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Ahí se los abrevié por si se preguntan qué son estas letras en mayúscula, a eso se refiere. Para el que gusta, al final se los puedo compartir, creo que sí lo tengo en PDF y si no, es muy sencillo conseguirlo. Prosigo. Para entender por qué no hay Pentecostés sin María, tendremos que partir de un hecho fundamental, hermanos, que la salvación nos vino por medio de María, es decir, Jesús mismo. Dios, a quien le basta solamente querer para que algo sea hecho, es decir, Él no tenía necesidad de que María fuese la madre de Jesús, pero así lo quiso. Insisto, sentido, hay un propósito. Ha deseado que a través de ella nos sean dadas todas las gracias, dones y carismas. El mundo conoció la salvación por Jesús y Jesús vino a este mundo por medio de María. Y entonces ahí podemos ver en el libro, en tercer capítulo, si mal no recuerdo, dice que la iglesia es en su cabeza Cristo y en su cuerpo místico cada uno de nosotros. Y María, madre de la iglesia, da a luz a todos aquellos miembros que seremos parte y somos parte o estamos llamados a ser parte de esta iglesia mística, cuerpo místico de Cristo. En este sentido voy a profundizar más adelante, pero el propósito puntual de esto es al mundo vino la salvación por medio de María. Y en este sentido, todas las gracias, dones y carismas también nos son dadas por intercesión de María Santísima. Jesús es quien la gracia tuvo y tiene su máxima expresión. Todo don, todo carisma, toda manifestación de la gracia, todo esto que podemos ir hablando, que son regalos de nuestro amado Padre, se pudo apreciar, vivir y experienciar de forma plena, auténtica y verdadera en Cristo Jesús. Él es la manifestación de todo esto, el culmen, la obra por, digamos, perfección del Espíritu Santo que se hizo presente en el seno de María Santísima. Y vuelvo al punto. Y Jesús, a su vez, nos fue entregado por María, y aquí recalco, no porque fuera indispensable, sino porque nuestro amado Padre así lo tuvo a bien. Ese fue su deseo. En medio de la adversidad, mientras oraban, fue su presencia en el cenáculo este signo fehaciente de la intercesión. Y aquí me voy a detener un poco. En los primeros numerales de este libro nos habla cómo María Santísima, pese a que fue partícipe de la sabiduría de Jesús porque ella escuchaba a Jesús durante esos 30 años de vida privada y durante todas estas prédicas y teniendo todas estas enseñanzas, tuvo a bien aguardar silencio para que ella no sea vista, sino que su hijo sea el que resaltara. Ella fue partícipe de todo este movimiento, pero desde un lugar humilde, desde el anodadarse,
Dice el Magnificat: he aquí la humillación de tu esclava. Y no es despectivo. Humillación viene de humus, es decir, tierra. Él ya reconocía su naturaleza, su función o su papel. Y Dios Padre le concedió esa gracia: ser humilde, no ser vista. Y aquella que fue siendo a sí misma anodadada en el silencio, en la humildad, en el anonimato, se le reconoce ahora como la bendita entre todas las mujeres. En este episodio del cenáculo podemos ver esta prueba fehaciente de cuántas veces María no estuvo presente, pero no quiso ser vista, nombrada como protagonista. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles nos relata cómo las mujeres, entre ellas María y los apóstoles, se fueron a Jerusalén. Y continúo allí como signo de intercesión para la llegada de esta fuerza que impulsa a la iglesia. Y aquí les voy a dar un pequeño probete de a qué me refiero con la fuerza de la intercesión de María Santísima. Y para no errarle, lo voy a leer de forma textual del numeral número 8 del Tratado de la Verdadera Devoción. Aquí San Luis María Griñón de Montfort cita a San Agustín y dice: San Miguel Arcángel, aun siendo el príncipe de toda la milicia celestial, es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores a María Santísima, esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores. Otra vez, San Miguel Arcángel, aun siendo el príncipe de toda la milicia celestial, él es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores. Y él, San Miguel Arcángel, está presto, atento, dispuesto siempre, esperando las órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores. La intercesión de la Madre es poderosa, no porque la Madre en sí misma tenga un poder en sí, sino porque su voluntad está siempre empalmada con la del Padre, y el Padre no le niega nada a su hija, que a su vez nunca le negó nada. Fue un sí absoluto, una entrega completa, una entrega hacia su vida, su vocación y de su Hijo mismo, porque no olvidemos que Jesús también era hija de María. Y en este sentido, Jesús llegó a la cruz también con consentimiento de María, acompañándolo hasta el final. Aquí tenemos una probada, como les decía, de la fuerza de la intercesión de María Santísima, un poco de marianología. Para los que gusten, este es un libro bellísimo. Se los recomiendo mucho, es parte de la consagración a Jesús por María de San Luis María Griñón de Montfort. Son de esos libros que en la vida de fe, hermanos, te cambian la vida. Porque hasta antes de yo haber tenido este encuentro con esta lectura, de verdad que a mí me causaba hasta rareza acercarme a Mamita María, porque decía, bueno, pues yo me voy a acercar con el mero patrón, que es Jesús, que es papá, pero no saben la riqueza que tenemos. Como les decía, todo tiene un sentido y María Santísima tiene un papel fundamental en la historia de la salvación. No me voy a parar a detener mucho aquí ya, porque insisto, no acabaría. Proseguimos. No sin antes compartirles esta frase que a mí me cambió la vida. Dios creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó depósito de todas las gracias y a este lo llamó María. El depósito de todas las gracias tuvo a bien llamarle María. La presencia y devoción a María fundamental para la acción del Espíritu Santo. Y aquí les voy a compartir otro numeral que enfatiza o refuerza esta idea. Dice: el Espíritu Santo, por ello, cuando más se encuentra en un alma a María, su querida e indisoluble esposa, tanto más poderoso y dinámico se muestra su Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y a ésta en Jesucristo. A María se le confirió la capacidad de ser intermediaria, intercesora. Dones, gracias y carismas también vienen por medio de ella. Y aquí nos relata San Luis María Griñón que
El Espíritu Santo, cuando encuentra en el corazón de una persona la presencia de su esposa, se hace presente con mayor eficacia, con mayor fervor, con mayor capacidad. He aquí la importancia de que tú y yo en esta velada de Pentecostés tengamos presente a María Santísima, porque sin ella no hay Pentecostés simplemente. Ahora, una cápsula de sustento histórico muy breve. Pentecostés ya existía desde antes de la llegada de Jesús a este mundo. Pentecostés era una fiesta que se celebraba en el pueblo judío y esta fiesta estaba destinada a, digámoslo así, dar gracias por todas estas alianzas que en el Antiguo Testamento se proferían. Y este tipo de fiestas no es algo raro para la humanidad. Tenemos a lo largo de muchas culturas y muchas tradiciones que fechas similares se tienen estos festejos, digamos, esta celebración de las cosechas, este dar gracias por pues estar vivo, porque antes no sé si todavía esto pueda ser ya muy ajeno a nuestra contemporaneidad, pero hace no más de 3 siglos tal vez, pasar el invierno era pues un acto de festejo porque no había tanta tecnología, no había refrigerador, no era tan fácil conseguir comida como en el súper. Y entonces esto meritaba una fiesta. Y en el pueblo judío esto no era una excepción. Y el sentido que se tenía para la fiesta en el pueblo judío era justamente esta remembranza de la alianza que tuvo Dios Padre para con su pueblo en el monte Sión. Es el cumplimiento de la Pascua en este sentido. Y ahora sí, teniendo este brevario histórico, voy a pasar a citar el Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales del 731 al 732. Pentecostés, hermanos, es el cumplimiento de la Pascua, es cuando todo llega a su plenitud. La venida del Espíritu Santo sella y expande la obra de la salvación de Cristo, marcando el inicio del tiempo de la Iglesia y su misión evangelizadora en el mundo. Repito, marcando el inicio del tiempo de la Iglesia, nosotros, y su misión evangelizadora, vayan y prediquen el Evangelio, como escuchamos en esta lectura del domingo pasado de la Ascensión del Señor. La palabra Pentecostés, como les compartía, ya existía antes de la llegada de Jesús. Era la fiesta de las semanas. En el libro de los jubileos, un texto judío, se considera esta fiesta destinada a celebrar cada año la renovación de la alianza, como les compartía. Y este estrato lo tomé de un documento que es una homilía del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla. Los que quieran profundizar, les dejé el link hasta abajito. Pero se me hizo muy interesante este documento porque se titula El Espíritu y la Iglesia en los últimos tiempos, Pentecostés. Y aquí, Monseñor nos va hablando de esta alianza justamente, la diferenciación entre el festejo de la alianza que tenían los judíos al que tenemos el día de hoy. Y dice, Pentecostés es la consumación de una alianza, se consuma. ¿Por qué? Porque una alianza no es alianza mientras que no lo sea por las dos partes. Recordamos cómo Jesús vino a pagar por nuestros pecados y a hermanarnos, y entonces la deuda estaba saldada y la alianza, ahora sí que el trueque, estaba sellado por ambas partes. Si recordaremos, en esta doxología que nos explicaba Cintia cuando dio el tema de Eucaristía, cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, etc., todo eso, acuérdense de la alegoría que les compartió del regalo. Jesús compró un regalo a nombre de todos nosotros, pero nada más Él pagó el precio. Un regalo carísimo que en la vida nosotros vamos a poder costear. Bueno, pues este es el sello de esta alianza, el culmen, el sentido óptimo o pleno de la Pascua, cuando ya se consuma este punto. Y en el Antiguo Testamento la alianza solo se cumplía por parte de Dios, por parte de Israel solo era, digamos que, esta intención. Porque si conocemos, digamos que, pues la Sagrada Escritura en su Antiguo Testamento tenemos como una espiral que se repite muy frecuentemente, ¿no? Está el pueblo de Israel en paz con Dios y de repente como que nos queda la rebelión de que yo me voy a mandar por mis propios medios y después
producto de esas decisiones vienen problemas, y los problemas casi siempre se llamaban conquistas de otros pueblos. Y entonces cuando un pueblo más fuerte me conquistaba y teníamos esta servidumbre, esta miseria o estos exilios, ahora sí, Israel otra vez decía, Dios mío, perdóname por todo lo que hice. Y pues nuestro Padre amoroso, pues siempre perdonaba. Pero sí, digamos, movimiento es muy común en algunas o gran parte de la historia de la salvación. El pueblo se cree autosuficiente, le da la espalda a Dios, vienen problemas por sus decisiones y después en estas problemáticas volteamos la mirada. Aquí ya no va a ser así, porque no vamos a tener a un Dios lejano. Como veíamos en el tema pasado, vamos a tener ese espíritu paráclito que caminará con nosotros. Va a ir al lado de nosotros para que esta alianza sea sellada constantemente, se renueve constantemente por decisión constante de ambas partes. La primera por Cristo Jesús, que nos dejó, por ejemplo, sus sacramentos. Uno de los más hermosos, pues el sacramento de la reconciliación. En Pentecostés, que en la efusión del Espíritu Santo, la alianza es, ahora sí, por las dos partes, con esta gracia. Continúo. Esta alianza, que ya se sella por las dos partes con el esfuerzo del Espíritu Santo, ahora sí nos va a hacer llegar al punto álgido de este tema, que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y capítulo 2 sobre todo, y que son capítulos que como renovados tenemos muchos de nosotros tatuados en nuestro corazón, que ya no sabemos cómo va esta historia, cómo se hizo todo este movimiento en el que Hechos 1 nos relata parte de la ascensión por parte del evangelista San Lucas, y después tenemos este retiramiento hacia Jerusalén con las mujeres, entre ellas María Santísima, y ahí discuten de, a ver, pues Judas ya se chispó del ministerio, bueno, tenemos que elegir a otro, y vino Matías, y entonces después de elegir a Matías dijeron, bueno, pues ya estamos los 12, equipo completo, ya podemos jugar, ya podemos entrar a la cancha, pero ¿qué creen? Que no entraron a la cancha, que pues seguían todavía dubitativos, con miedo. Y en este versículo 2 vemos una escena de este grupo de apóstoles escondido, retraído, timorato, y razón no les faltaba, hermanos, no seamos duros con los apóstoles, porque pues al menos yo muchísimas veces he sido mucho más timorato que ellos. A veces nos sorprende también porque pensamos, híjole, pues San Pedro, o sea, que vio todas las maravillas en este caminar con Cristo que están relatadas en el Evangelio de San Marcos, en este Juan, en este discípulo amado, que está recostado con confianza, que estuvo en el pie de la cruz. Pues sí, hermanos, pero pues también estos mismos apóstoles que fueron formados, hechos y derechos y capacitados por el mismo Cristo Jesús, vieron la crucifixión y dijeron, si al maestro le fue así, a tu pobre servidor, ¿cómo le va a ir? Y pues estaban timoratos. Ya tenían la misión, ¿cierto? Ya tenían esta exhortación. Jesús se despide diciendo esto, insisto, en el domingo pasado de la Ascensión vemos esta parte. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Les da una misión, un sentido, pero también les da un seguro, una certeza, y no tengan miedo. No se los dijo porque fuera una ocurrencia, sino Jesús también era consciente del mundo y de las condiciones, cuando les decía, los mando como ovejas en medio de lobos. Pero les dice, no tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está el Espíritu Santo, su Espíritu, el Espíritu del resucitado, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero, pues, a veces se nos hace difícil, ¿cierto? Porque yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí somos bautizados. Y cuando somos bautizados, pues ya recibimos este espíritu. Y con este espíritu muchas veces de nuestra vida, pues al menos yo, Emanuel, dudo. Pues también me tiembla la voz, también estoy dubitativo, también me cuesta trabajo. Pero ¿qué creen? Que en Hechos 2, cuando ya se abre estas puertas por la ráfaga que se metía y que se posan estas lenguas de fuego y entonces todos empiezan a hablar según el Espíritu les permitía nuevas lenguas. Es la llegada de este mismo Espíritu
la que ahora sí marca el inicio de la evangelización. Jesús es predicado por primera vez. Ya no es que Jesús predique, ahora predican a Jesús, sus enseñanzas, sus testimonios, sus historias, sus hechos, sus pruebas. Y es este mismo Espíritu quien el día de hoy nos sigue sosteniendo a lo largo de la vida. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y como prueba de ello está la prédica de Pedro, un Pedro que en la pasión recordemos que por miedo negó al maestro. Y después cuando resucitó, el maestro le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro estaba pues con el corazón lastimado, con el corazón herido, porque sabía lo que había hecho y decía, sí, maestro, tú sabes que te quiero. Y este mismo Pedro a quien después ya el Señor sana y les dice, apacienta mis ovejas, yo sigo confiando en ti, yo te sigo respaldando, yo te sostengo, yo te perdono, yo te sigo enviando, yo sigo creyendo en ti. Este mismo Pedro lo vio subir a los cielos como el mismo Pedro, que lo vio resucitar como el mismo Pedro, que lo vio repartir panes y peces de unas miserias que eran para un mundo de gente y este mismo Pedro se fue a esconder. Y la diferencia fundamental fue el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña, hermanos? Que la iglesia, la misión, tú y yo, lo que hacemos en nuestras comunidades, en nuestros grupos de oración, en nuestros catecismos, no lo sostenemos nosotros ni por nuestras fuerzas. Si esta iglesia sigue en pie, no es por los hombres, sino por el Espíritu Santo. Porque por los hombres, ya no digamos los de afuera, los que estamos adentro, ya habría chafeado esta iglesia, pero es Él quien la confirma como a Pedro, quien la sigue perdonando como a Pedro, quien la sigue sosteniendo como a Pedro, y cuando la necesitamos, nos sigue enviando su Espíritu como a Pedro. Y aquí voy a valerme ahora de otro libro, que es un libro muy bello que el año pasado un padre amigo mío, el padre Lalo, dio un retiro en la comunidad de Corpus Christi y a mí me quedó muy marcado. Compré el libro y me quedé maravillado. Se los recomiendo también, que es Los testigos están entre nosotros de María Joseph Leguillot. Este libro es un tratado de neumatología. Y me van a decir, bueno, en español, Emanuel, ¿qué quiere decir esto? Es un estudio específico del Espíritu Santo. Si nosotros queremos saber del Espíritu Santo, entenderlo a lo largo de la historia de la salvación por medio de la Sagrada Escritura y el Magisterio, aquí tenemos justamente una herramienta fundamental, este libro. Y aquí nos dice, hemos visto al Señor. Y pongamos atención a esta frase, hermanos, porque esta frase resume toda la evangelización de la iglesia. Yo sé que tenemos nuestros seminarios de vida y que tal vez desde San Andrés está el Nueva Vida y que tenemos los retiros carismáticos y que muchas veces para nuestros temas buscamos estas fuentes para dar una prédica, que buscamos las mejores palabras o sobre todo los jóvenes, estas dinámicas, ¿cierto? Estos materiales que fortalezcan este ejercicio de evangelización. Pero ¿qué creen? Todo esto se resume en una sola frase. Hemos visto al Señor. Con eso ya estamos del otro lado, porque esta frase es la esencia de la evangelización. ¿Por qué? Porque si yo he visto al Señor, lo único que tengo que hacer es hablar de lo que he visto. Ni voy a inventar, ni me voy a quemar las pestañas, ni voy a hacer circo, maroma y teatro. No digo que no sea bueno, que no sea necesario, que no sea bello, este engalardonamiento de la prédica, pero la esencia es esta. Y lo dice este autor, María Joseph Leguillot, y lo decía Ratzinger en Deus Caritas Es, en su encíclica. Nosotros tenemos un encuentro con un Dios vivo, no con una idea, no con un cuento, no con una teoría, no con una historia. Tenemos encuentro con un alguien. Y evangelizar es decir, ¿qué hizo Jesús por mí? Porque yo lo he visto. Y como yo lo he visto, te voy a dar fe, salto y seña de lo que he visto. Y si nos ponemos quisquillosos, fue lo que hicieron los apóstoles y los cristianos de los primeros días. Dar testimonio de lo que habían visto y oído. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Hechos 4, versículo 20.
Ahí está toda la evangelización. Y uno podrá decir, qué fácil, ¿cierto? Si lo único que necesitábamos era un empujoncito del Espíritu Santo para poder tener presente qué hizo el Señor por mí, porque lo he visto y lo conozco. Y la evangelización no es más que hablar de este encuentro vivo con Cristo, pues ¿por qué no lo hacía antes? Bueno, pues porque, como les decía, no es tan fácil. El mundo está presente, las dificultades siguen presentes, los juicios de la familia, los juicios propios, los juicios a veces que vienen por parte de la sociedad, los miedos, las enfermedades, la falta de tiempo, el trabajo, el sentirme indigno, el decir es que yo no sé lo suficiente para ser formador. Yo escucho a Cintia que habla de un chorro de cosas, un chorro de libros. ¿Yo qué voy a andar haciendo ahí? Hay cosas que nos hacen dudar. Hay cosas que nos detienen, pese a que el Espíritu está animoso en servir, pese a que el Espíritu te quiere decir, ándale, yo puse en ti este deseo de llevar una asamblea, acércate con Angie y Richard para formarte, porque el pueblo necesita este carisma, pero no es tan fácil porque la humanidad sigue presente, pero ¿qué creen? Si nosotros nos quedamos con este simple enunciado, hemos visto al Señor, estas palabras son capaces de darle sentido a toda nuestra existencia, toda, pese a los problemas, las ideas, las depresiones, ansiedades, faltas de trabajo, enfermedades, toda la existencia se alinea si creemos realmente en esto. Y como prueba, pues tenemos esta comunidad que somos nosotros y que nos respalda. Cuando yo veo a estos locos, como muchos de ustedes que han estado en avanzadas, en evangelizaciones, en misiones, en irse a retiros, nos decía un formador que se llama Miguel Valencia, que la renovación es el único lugar donde a veces pagamos para servir, hermanos. Porque hay veces que tenemos que poner de nuestra bolsa para movernos, porque tenemos que poner de nuestro tiempo, de nuestra bolsa, de nuestra salud muchas veces para sacar adelante el servicio. Y lo único que puede englobar y dar sentido a esta locura es que creemos en esto, que hemos visto al Señor. Si nosotros creemos esto, esto se da por añadidura, ya que hay muchos servidores que no me van a dejar mentir, que nada más por saber, haber vivido este encuentro, ya no pueden volver, ya no pueden decir que no, ya no pueden decir, bueno, pues me da miedo, no, pues con miedo, jálate. Esa es la unción en Pentecostés, este empujón para la misión que Jesús nos dejó, dar testimonio. Y aquí lo voy a englobar en algo que como renovados tenemos muy bien mapeado, pero que no sé si tengamos entendido el sentido pleno de esto, que es el bautismo en el Espíritu. ¿Qué es esto? Lo voy a leer y después lo voy a explicar. Dentro de nuestro movimiento nos referimos a esto no como un segundo bautismo, sino como la conciencia hacia el bautismo sacramental y todo lo que ello conlleva. Este estrato lo saqué del documento de Malillas, tomo 1. Este documento fue hecho por y para la renovación y pues entre los muchos teólogos que supervisaron estos 6 libros está Joseph Ratzinger, que para los que les suena es Benedicto XVI. No es un documento oficial en el sentido que es magisterial, papal, no es una encíclica, no es una exhortación apostólica, pero sí tiene respaldo de aquellos que lo escribieron, lo supervisaron y lo compartieron. Y nada más y nada menos que, insisto, entre muchos teólogos, pues uno de nuestros papas. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando a veces en las comunidades, yo, Emanuel, voy a hablar de mi testimonio, yo escuchaba a los renovados decir ahí en María Auxiliadora, que fue mi primera comunidad, vamos a tener un bautismo en el Espíritu. Yo era monaguillo. Y pues un sacerdote, no voy a decir quién para no quemar, me decía, estos se van a bautizar en el Espíritu. O sea, pues yo ya estoy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo ya tengo el bautismo sacramental. Yo no necesito rebautizarme. ¿Qué son esas cosas de volverme a bautizar? Ni que fuéramos secta, ¿cierto? Y yo me quedé mucho tiempo con esa idea, porque pues yo era un niño y me lo dijo un sacerdote y yo dije, pues tiene razón. ¿Qué anda haciendo Xochitl? ¿Qué anda haciendo un tal Alam? ¿Qué andan haciendo ahí unos jóvenes en mi comunidad que pues quieren hacer un bautismo en el Espíritu?
No, esas son herejías, son sectarias. Y no, hermanos, lo que hay es ignorancia por la nomenclatura. Joseph Ratzinger en este mismo documento nos comparte que no es que sea otro bautismo ni superior, inferior, diferente, etcétera, al sacramental. No, bautismo es uno y es uno de los 7 sacramentos dejados por Cristo, pero no a todos se nos nota. Y también no todos estamos conscientes de que conlleva ser bautizados. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Rose Sandoval, ¿tú eres hija de Dios? Ella me dice sí. Automáticamente yo la veo aquí en la pantalla. Y si yo le pregunto, ¿tú sabes lo que significa ser hija de Dios, Rose? ¿Tú sabes que eres amada profundamente, no importa lo que hagas? Tú sabes que a ti nunca te va a faltar nada, aunque las circunstancias estén difíciles porque eres hija del Rey del Universo. Tú sabes que Él te sostiene con sus dones y sus carismas, y cualquier servicio al cual tú estés llamada, Rose, Él te va a respaldar, porque eres su niña, porque eres su princesa, porque eres su amada. Esto, hermanos, es el bautismo en el Espíritu, porque a veces pensamos que el bautismo es un papel que nos dan para poder casarnos, es agua que te echa el Padre, y no. La bendición de este bautismo en el Espíritu es sabernos hijos de Dios y lo que conlleva ser hijo de Dios. Porque si yo soy un joven que se sabe hijo de Dios, yo sé que valgo por lo que soy. Yo sé que no tengo que andar mendigando amor por ningún lado. Si yo soy un adulto que sabe que es hijo de Dios, no tengo por qué preocuparme más de la cuenta. Me voy a ocupar, claro que sí, pero no voy a estar sufriendo angustiada en estos temores, porque yo lo sé, pero a veces se nos olvida, hermanos. A mí se me ha olvidado. Y yo he tenido estas experiencias más de una vez. Y no hace muchos meses yo estaba también pasando como por un desierto espiritual que decía, ay Diosito Santo, ojalá y la vía de llegue. A veces se nos olvida, pero la gracia del Espíritu Santo es que renueva esta alianza constante que se vuelve y se vuelve y se vuelve a sellar. Y el Espíritu Santo no se va a cansar jamás de darnos, hermanos. Renueva. Lo que pasa es que nosotros nos cansamos muchas veces de pedirlo, nos desanimamos y ya nos alejamos de la comunidad, ya nos alejamos del servicio, ya dejamos la oración, ya dejamos el pejeo y más Mm. nos vamos secando. Y aún así me atrevería a decir, hermanos, que el Espíritu Santo te ama tanto que va a tu encuentro, como a muchos de nosotros que nos hemos ido, como buen pastor, nos arrastra con mecate y nos trae de vuelta en redil. Conciencia de ser hijos de Dios, y aquí les voy a compartir solo un estrato de Romanos 8, del 14 al 17, que dice, todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar, Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, somos también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Qué belleza, hermanos. Pero es una belleza que, insisto, pues en nuestra humanidad muchas veces vamos olvidando. A mí se me ha olvidado. A esos apóstoles en el cenáculo probablemente se les olvidó, aunque acababa de pasar hace unos días. Pero el Espíritu Santo está aquí no para juzgarnos y recriminarnos, sino para volver a levantarnos y suscitar nuevamente este fuego que va a consumir el mundo en su amor. Por último, les decía, la consecuencia de vivir un bautismo en el Espíritu, de ser renovado, de vivir esta vida en el Espíritu que hablamos mucho en estos crecimientos, es que yo sí le creo. Y por eso les puse esta imagen. Voy a hablar de mí, no voy a echar pestes a nadie. Pero yo antes, sobre todo en los primeros retiros, yo decía estos ridículos, ¿por qué danzan? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué se avalanchan con el Santísimo? O sea, ni que fuera qué, o sea, está pasando sí el Santísimo, pero
Pues están mal, es más, hasta es una falta de respeto. Después, cuando tuve mi encuentro, que más adelante les voy a compartir, ya entiendo por qué. Porque ellos sí le creen. Porque ellos sí creen que Cristo está ahí, Yo que también. Jesús está ahí. Si los católicos realmente creyéramos en la Eucaristía de la forma tácita, explícita, real, pues no sé si los sagrarios estarían vacíos. No sé si tuviésemos la fortaleza de desprendernos de ahí. Es algo que aprendí mucha de los hermanos de la adoración nocturna. Adorar cuando el mundo duerme, porque quien está ahí, quien sigue ahí es Cristo, y que Él, preso de un amor por nosotros, que le bastaría quedarse solamente en el día y retirarse en la noche, está constantemente, no se va. Una consecuencia del bautismo en el Espíritu, que no es otra cosa más que la conciencia de ser hijos de Dios, entonces yo le creo, entonces yo sí puedo, entonces yo sí salgo, entonces yo sí lo voy a hacer, entonces me siento respaldado. Y ese respaldo pues lleva a un Pedro a hablar en medio de Jerusalén a 50 días de haber pasado lo que pasó con Jesús, con o sin miedo, no lo sé, a ser crucificado, pero respaldado dice, yo les voy a predicar. Y los que conocen el capítulo no les habló muy bonito, les dijo, ustedes crucificaron a Jesús, ustedes. Y entonces la respuesta al final es, ¿y qué hacemos entonces, Pedro, después de esto? Arrepiéntanse y conviértanse. Esto es el que yo sí le crea. Y aquí les voy a compartir una cita más y después un estrato muy breve de mi testimonio. Voy a empezar con Romanos 8, ahora, versículo 26. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. El Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables, porque hay veces que por tanto mundo, tanta angustia, que es a veces no consecuencia del pecado, a veces sí, pero a veces es parte inherente de la vida del ser humano, pues hay problemas. Hay veces que no la veo llegar. Hay veces que me preocupa qué van a hacer de mis familiares, de mi pareja, de mis hijos. ¿Qué voy a hacer yo para pagar la renta, para completar para la comida, para pagar una colegiatura, para salir adelante? Y nosotros pensamos que necesitamos, por ejemplo, yo a Manuel digo, yo necesito dinero, señor. ¿Por qué? Porque el problema es económico y entonces lo que necesito es tanta cantidad de dinero. Pero a veces no es solamente lo que necesitamos, porque si el Señor me da el dinero, probablemente Manuel se va a angustiar por otra cosa. Problemas nunca faltan en esta vida, hermanos. No, nunca. Y es la certeza de ser hijos de Dios en la cual nos sabemos entonces escuchados y respaldados. Confiamos en que nuestro Abba, nuestro papá, quiere concedernos aquello que necesitamos y que es su inconsciente de nuestra incapacidad, clama por nosotros. Los que Pero son ¿cómo mira? papás, mamás, pues no me dejarán mentir. Y hay ocasiones en las cuales pues el niño quiere un dulce, por ejemplo, en el Chedraui, en el Walmart. Y el niño grita y clama y se emberrincha y dice yo quiero. Y el niño piensa, eso es lo que deseo. Y hay veces que el papá tiene que decir que no. Porque el papá sabe que si se come eso, después no va a dormir. Después se le va a meter el chuki y ya no se va a conciliar el sueño. Y para poder restablecer su horario de siestas va a ser una lata y le va a hacer daño y va a estar de malas, etcétera. Sí. Sofía Nava Osnaya, porfi, ¿puedes apagar tu micrófono? Muchísimas gracias. O si Paul me ayuda a silenciar el micro. En este mismo ejemplo, podemos entonces nosotros aproximarnos un poquito a esta realidad. A veces nosotros pedimos cosas que no sabemos si necesitamos o no, pero el Espíritu sí conoce qué necesitamos y nuestro Padre está pronto para darnos lo que necesitamos. Solamente hay veces hay que dejar al Espíritu pedir por nosotros. Y aquí es donde entra un gran punto de nuestro movimiento de renovación que es la alabanza.
En la alabanza muchas veces nosotros no sabemos qué pedir, pero recibimos lo que necesitamos. Y les voy a compartir un breve testimonio que es del Enges de 2017 que se realizó en Aguascalientes. Yo en ese año pues me tocó servir siendo coordinador de un grupo de jóvenes. Y entonces a mí me daba mucho miedo porque yo le echaba muchas ganas, pero ese grupo nada más no jalaba, no crecía. Y hacíamos retiros, y hacíamos horas santas, y hacíamos un buen de cosas y nada más, ¿no? Y pasamos un año y medio, casi dos, siendo tres pelados ahí. Ahí en mi párroco nos decía, ay, los tres tristes gatos, porque allá andábamos esperando a que alguien más llegara. Y en este Enges yo le decía al Señor, pues igual y yo no soy pues lo que necesitas. Pues igual y yo llegué aquí de rebote y pues era lo que había, pero pues tú te mereces más, Señor. Tú necesitas más. Y yo le decía, si tú me quieres aquí, concédeme el don de la sabiduría. Concédeme este don, un carisma de prédica para caerle bien a las personas, un carisma de gente, porque pues yo era muy introvertido, sigo siendo. Me cuesta trabajo a veces hablar con mucha gente o me siento más cómodo en silencio. Pero pues ser coordinador de jóvenes pues es hablar y chicharachar, y invitar y acercarte y cómo estás, jijiji, jajaja, y para mí eso era pues muy difícil. No es que no quisiera, es que no sabía ni cómo. Y yo decía, Señor, ayúdame, dame este don, dame este carisma, que yo pueda ser extrovertido, que yo pueda ser más sabio para ti. Y pues el Señor no me dio eso, me dio otra cosa. Pero les voy a compartir un pedacito de este momento porque fue muy impactante para mí. En este retiro, pues en la hora santa, estábamos todos alabando con el Ministerio de Música, cantando, gozándonos y de repente que se va la luz, hermanos. Y pues sin luz, pues no funcionan las guitarras eléctricas, ni el micrófono del animador o del sacerdote que llevaba la hora santa. Y pues muchos podríamos decir, no, pues ya chafeó, hay que esperar a que regrese la luz para continuar con la alabanza. Y no, se fue la luz y sin que nos pusiéramos de acuerdo nadie, sin que nadie nos dijera qué hacer porque no había pantallas, sin que nadie coordinara, empezó esta alabanza. ¿Alcanzan a escuchar? No. Mm, No. Permítanme tantito. No, Voy a dejar de compartir un momento. Ya casi voy a acabar, no se espanten. Ya vi que falló. Listo ya. ¿Me dicen si se escucha? Insisto, hermanos, nadie nos coordinó. Y los que fueron a ese encuentro no me van a dejar mentir. Miles y miles de jóvenes alabando en una misma voz. Y yo en ese momento dejé de pedir y dejé de preocuparme y empecé solamente a alabarlo a Él y a gozarme en su presencia. Y fue ahí, hermanos, cuando pues yo sentí este calor en mi corazón que pues a la larga se confirmó como pues un carisma para Él. Y no fue el carisma que yo quería. De hecho, fue el carisma del cual yo muchas veces me burlaba, del cual yo más dudaba, del cual yo a veces decía, para mí que son paleros, son acarreados, el carisma de, pues, del canto en lenguas. Y yo decía, ay Señor, ¿por qué me das esto? Yo quería, pues, otra cosa. Y pues el Señor sabe por qué. Y a la vez, pues, ungió mi canto. Y el día de hoy, junto con mi novia, Cintia, seguimos sirviendo en este canto, en este ministerio, para su gloria y para su nombre.
Les compartí, hermanos, ya casi para terminar, que pues las vicisitudes no se hacen esperar. Y es este espíritu el que nos va impulsando. En el Jordán, el Padre nos resume la acción salvífica. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Y el autor María de Joseph Leguillot dice, dicho de otra forma, este es mi Hijo amado. Él es todo mi amor. Todo lo que tengo para darte, a ti te lo doy. Lo más sagrado, lo más amado, lo más preciado que es mi Hijo, a ti te lo doy. No me queda más. Este es todo mi amor. Y Cristo Jesús le devuelve al Padre esta oración. Cuando está en la cruz, Jesús devuelve el Espíritu al Padre, clama su nombre y culmina lo que anticipaba en su bautismo. Y ahora clama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En estas 7 palabras recordemos cómo nos une, nos hermana con Él, nos hace partícipes de su sacrificio y paga la deuda. Y en este momento Jesús ahora le responde, Padre, tú eres todo mi amor, entregándose a su voluntad. ¿Por qué les comparto esto, hermanos? Porque imagen y semejanza de Jesús, tenemos que entender que si el Espíritu nos va a dar la vida, nos va a renovar, nos va a empujar, nos promete, tenemos ya la victoria asegurada, hermanos. Como Cristo sabía que Él iba a resucitar, tenemos la victoria asegurada, esta esperanza que no defrauda, pero no por ello quiere decir que no va a haber dolor, que no va a haber dificultades. A imagen del mismo Cristo, tuvo que pasar por la pasión, por la crucifixión. Tenemos ya la victoria asegurada, hermanos, pero no por eso quiere decir que no va a ser difícil. Y ante la tribulación, ante estas dificultades, Él mismo va a ser el que nos va a sostener. Hay una gran tentación en aquellos momentos de la vida donde los problemas rebasan, las fuerzas flaquean y el sentido se va perdiendo. No es ajena a la experiencia humana esta angustia y el desánimo, el pensar ya para qué, qué caso tiene. Pero es la presencia del Espíritu Santo quien nos sostiene y nos posibilita unir nuestras penas a la cruz de Cristo. Y aquí enfatizo el posibilita, porque tampoco nos obliga. Podemos llevar nuestras penas y angustias de forma personal, como lo vimos la sesión pasada, este barco que solamente se vale de remos, o podemos unir aquello que estamos pasando en la cruz de Cristo, sabiendo que con Él resucitaremos y que todo ello es algo pasajero. La única tragedia real del ser humano, hermanos, es el pecado, la condenación, porque eso conllevaría perder definitivamente la gracia y el amor del Padre. En este sentido, sabemos que no es ajeno a esta pérdida de sentido. A veces desde mi profesión lo veo mucho en los seres humanos, como pues los problemas, las circunstancias de la vida, las historias, las crianzas a veces negligentes, los padres que no estuvieron presentes o que abandonaron, las madres golpeadoras, indiferentes, frías, que hicieron lo mejor que pudieron desde lo que tenían como herramientas, pero que aún así a muchos de nosotros pues nos pasaron a marcar y a herir. Y cómo estas heridas a veces por no sanarlas o no trabajarlas van sangrando a lo largo de la vida hasta que de repente se pierde el sentido de la misma y digo, ¿ya para qué? ¿Qué caso tiene? En medio de esta adversidad, el Espíritu Santo nos acompaña y es consciente. Por eso todo lo anterior, pero también nos posibilita a resignificar estas dolencias, sabiendo que no porque tengamos la victoria asegurada significa que no va a haber problemas, y que recordemos que la única tragedia real es la condenación. Todo lo demás es pasajero, hermanos, y en este mundo estamos de paso. En este sentido, ante la tribulación es su Espíritu quien nos sostendrá. Y voy a poner un pequeño ejemplo a manera de testimonio muy breve, pero que tal vez no es algo extraordinario, pero que puede empatar en algunas realidades, tal vez de coordinadores, de catequistas. Les puse en la imagen de la presentación un retiro que tuvimos hace un año
en nuestra hora parroquia de Cristo Rey y San Judas Tadeo. En la Semana Santa del año pasado, nosotros, Cintia y yo, vimos muchísimos jóvenes de nuestra edad profesionistas y dijimos, ¿y a dónde irán? Porque pues ya los grupos juveniles, con todo respeto para mis hermanitos, pues a veces ya son muy infantiles. A veces ya tienen temas que pues necesitamos crecer, necesitamos formarnos más y que nosotros nos dimos cuenta que en esta etapa de la vida a veces es cuando mayor deserción hay. Pero pues nosotros tampoco estábamos tan convencidos de hacerlo porque sabemos pues la chamba, como muchos de ustedes saben la chamba que es no nada más estar en un grupo, sino coordinarlo y no nada más coordinarlo, sino aperturarlo. Y pues nosotros dijimos, pues si el Espíritu Santo quiere, pues nos va a dar los medios como diciendo, nah, no se va a hacer. Y un día así, pues X, le dijimos al padre, ay, pues fíjese que pensábamos esto. En esa parroquia nosotros tocamos misa. Y un día nos lo encontramos y le dijimos, ay, fíjense que yo pienso esto. Y el padre nos dijo lo que quieran. Carta abierta. Como ustedes quieran, donde ustedes quieran, yo los apoyo porque sí es cierto, se necesita. Y para Cintia y para mí fue como un chin, o sea, yo creo que sí quiere. Ay, Dios mío, pero pues bueno, a ver. Y entonces empezamos pues a hacer la difusión. Empezamos a ir a misas, a dar panfletitos, a hacer el anuncio y nosotros decíamos, pues si no se apuntan más de 10, ¿para qué lo damos? No, yo creo que también no hay que ser necios. Ojo, aquí ya tanto Cintia como yo veníamos muy cansados de coordinar pues el grupo juvenil y apenas teníamos un año de descanso, de no servir en nada y solo recibir. Qué bonito año, by the way, ¿verdad? Pero en este punto decíamos, no, yo creo que no quiere. Y cuando hicimos ya el recuento de los que se inscribieron, fueron casi 40. Y nosotros, ay, Dios mío, pues yo creo que el Señor sí quiere, pero pues bueno, ya viendo los 40 como que Cinti y yo nos empezamos a animar, ¿cierto? Dijimos, pues venga, por el Señor, por nuestro amado, venga, otra vez, sí se puede. Y empezamos a planear el retiro con el Padre y empezamos a ver las dinámicas. Y entonces en ese momento nosotros dijimos, bueno, pues vamos a comprar la comida, los víveres, todo. Y nosotros dispusimos todos los materiales para que llegaran al menos 50 personas, decíamos nosotros. Como estábamos acostumbrados en nuestra comunidad anterior, que llegaban un buen. Y pues de repente llega el día y para no hacerles el cuento largo, pues nuevos fueron dos. Y pues los que han hecho un retiro saben que cuesta, porque pues preparamos todo y hay toda nuestra comida, hay todo nuestro equipo, todas nuestras dinámicas, todo el material que teníamos predispuesto y pues nada más dos. Y pues ahí como que a unos amigos se apiadaron de nosotros que ya conocíamos del grupo juvenil y decíamos quédense para aunque que sea que vean más gente, que no se desanimen ya y pues ya hay otros chicos que se quedaron, ¿verdad? Y esta foto que les comparto es de ese retiro. Y yo la tomé porque decía, mira, señor, pues igual y yo pensaba que tú no querías y pues sí querías, porque como yo incluso me atreví a condicionarte, tú accediste y me abriste todas las puertas, pero se me olvidó que la cosa no es fácil. Se me olvidó y en este momento pues me siento muy decepcionado, muy defraudado, muy triste, porque pues yo esperaba un retiro lleno, una alabanza llena, una hora santa llena y pues tenemos dos, Señor, pero pues por uno. Y tomé la foto porque en fe dije, el próximo año vamos a hacer más, porque en tu nombre vamos a seguir. Y para gloria de Dios, hermanos, el día de hoy tenemos un grupo de 10 12 chavos que somos constantes, que estamos presentes ahí en nuestro grupo de profesionistas. Y ahí Luis Adrián es uno de ellos que está aquí acompañándonos y es uno de los que fue al retiro y no me va a dejar mentir. Teníamos un buen de sillas, un buen de comida, un buen de bebida, un buen de material, pero por uno, hermanos. ¿A qué voy con todo esto? A veces nos podemos nosotros acomplejar, preocupar por la tribulación del mundo y se nos puede olvidar quién nos envía, pero Él nos recuerda que Él nos sostiene en medio de toda esta misión, porque si Él nos envía, Él nos respalda. Finalmente, como conclusión, nosotros estamos llamados a ser Cristos en la tierra y no les voy a decir yo, se los va a decir pues San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Y recíbanlo como si se los dijera a la comunidad de Hebrón, a la comunidad de Corpus Christi, a la comunidad de María Auxiliadora,
a la comunidad a la cual tú pertenezcas, de San Bartolomé, de Santa Teresita, de donde tú vengas el día de hoy, este mensaje es para ti. Y ahora ponle nombre no nada más a la comunidad, sino a ti, Adrián, a ti, Elvira, a ti, Sofía, a ti, Rebe. Te dice, ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ustedes son la carta de presentación de Cristo. Cuando alguien quiera conocer el rostro de Cristo, tal vez el primer rostro o el que más recuerde va a ser el tuyo. Te invito a hacerte consciente de este privilegio que es ser la carta de amor que Jesús tiene para alguien que lo está esperando. Hoy, al día de hoy, en esta noche, hay personas que el Señor ya tiene en su corazón que se sienten abandonados, deprimidos, tristes, sin ganas de vivir, pensando en el suicidio, pensando en qué caso tiene todo esto. Y la respuesta a esa oración, a veces no hecha por sus labios, sino por el mismo Espíritu que habita en ellos, es: Rebe, Luis, Elvira, Sofía, tú vas a ser mi carta de presentación para con este hijo. Tú vas a ser mi carta de amor. Y continúo. Es evidente que ustedes son una carta enviada por Cristo, redactada por nuestro ministerio, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne, en el corazón. Palabra de Dios. Tú eres la carta de amor, la oración que va a ser contestada para un hermano el día, tal vez de mañana, en tu próximo retiro, en tu próxima asamblea. Cuando el Espíritu Santo encuentra en un alma el amor y la devoción a su esposa, en esa persona con mayor fuerza busca transformar la vida, como les compartía hace un momento. Sobre todo siendo conscientes de que seremos y somos esos enviados, esos misioneros, no vamos solos, vamos por el Espíritu Santo y también nos respalda nuestra Madre Santísima. Acojámonos también en su seno maternal para poder llevar a cabo la misión que el Señor ha impuesto en cada uno de nuestros corazones, en nuestra vocación, en nuestro servicio. Y el día de hoy, hermano, yo te invito a que si estabas cansado, cansada, desanimado, desanimada, de que la asamblea de oración nada más no jala, de que los pejios van cayendo, de que cada vez hay menos miembros, de que cada vez esta bendita corriente de gracia parece que se va acabando, nada más acuérdate. No tengas miedo, que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Confía, ve por todo el mundo y predica, da testimonio de lo que el Señor ha hecho por ti. Y con esto termino. Pentecostés muchas veces en nuestras asambleas, nuestras veladas, he notado que a veces se centra mucho la oración en tú pídele al Espíritu Santo y se hace la reflexión de los 7 dones y es buscar esta petición, pero hoy yo les exhorto a algo. No busquen pedir, mejor dispongan el corazón para recibir lo que el Espíritu Santo ya tiene preparado para ti. Y sé dócil, hermano, hermana, sé dócil, porque si Él te envía, te va a respaldar. Escucha la voz en tu corazón que te va susurrando este deseo, esta misión. No te digo que no pidas porque a veces es muy difícil, pero sé muy breve y apertúrate en este Pentecostés de forma muy particular a recibir. Apertúrate y déjate sorprender porque así como con Pedro, también tiene grandes planes para ti. Y el mundo te necesita a ti. Cristo te necesita a ti para que tú seas la carta de amor que responda a la oración de muchos hermanos dentro de la comunidad y aquellos que aún están por llegar. Con esto termino la presentación. Les dejo de compartir. Les doy muchas gracias por el tiempo que me prestaron atención. Ahora sí me pasé unos 9 minutitos más de lo esperado. Gracias por su paciencia. Y si hay alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, ahorita la podemos atender. Anel, perdón, es que estaba tomando agua.
Sí, pues más que nada es un pequeño testimonio porque em, o sea, mis amigos católicos son los de mi grupo y ya, o sea, es que, o sea, en mi escuela son como, pues, casi nadie, ¿no? Entonces, es como, ahí yo soy la carta de amor que Cristo le tiene a cada uno de mis compañeros, porque muchos, bueno, no muchos, pero sí algunos me han dicho, es que tú me traes paz. Es que, pues, eso, ¿no? O sea, no, obvio no comparto la historia personal de cada uno porque es muy personal, pero, o sea, tan solo con estar ahí, Dios a través de mí ha resuelto muchísimas cosas. Y gloria a Dios. Gloria a Dios, Anel. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Adriana. Hola, Emma. Hola, hola. Este, híjole, ahorita que comentaste acerca de ese retiro, digo, el tema está maravilloso, pero ay, tocó mi corazón. Ahorita que comentaste ese retiro, yo estuve ahí cuando se apagaron todas las luces. Y fue una experiencia que a mí me dejó marcada, Emma, porque siempre lo he recordado y lo he dado como testimonio de que en ese momento la persona que dirigía la hora santa, no sé si lo recuerdes, eh, mencionaba que pues que no habíamos abierto el corazón, que estábamos cantando, pero de diente, o sea, de labios, o sea, nada más de, no con el corazón. Y fíjate que cuando lo mencionó, yo lo sentí, yo sentía que me costaba mucho trabajo abrir el corazón, como si algo estuviera tapado en mí. Y sí, efectivamente, yo cantaba, o sea, lo que estaba diciendo era real porque yo lo sentía. Y decía, y es que yo veo a la gente que no abre el corazón, canten de todo corazón y se apagaron las luces. Entonces, ¿te acuerdas que se postraron los del coro? Empezaron a orar. Entonces aquello cuando empezó a orar, como que reaccionamos, como que, y empezamos a orar, pero se iban prendiendo las luces en serie. O sea, el Señor nos iba indicando cómo iba levantando la oración. Fue algo, yo lo he comentado, digo, fue algo de verdad maravilloso para mí. Algo que cada vez que lo recuerdo, vi la presencia de Dios guiando nuestra, o sea, diciendo, así me gusta la oración y quiero que lo hagas de corazón. Y nos iba diciendo cómo iba subiendo el tono de nuestra oración o la entrega, ¿no? En ese momento. Emma, de verdad, ahorita me encantó haber recordado nuevamente ese momento, que vimos la presencia de Dios con claridad, cómo nos dirigía. ¿Sí? Eso es todo, lo que quería comentar. Gloria a Dios, Adrianita. Y pues muchas gracias también por compartirlo, porque es algo que pasa en muchos enjes, pero que sobre todo en este yo me quedé con este parteaguas de ver cómo los que iban a trabajar, y Ujú. para esto pues hermanos como Eric, como Richard, como Angie no me dejarán mentir, que hay muchos hermanos que van nada más a trabajar, que porque pues los contratan que para las sillas, que para el audio, que para la cámara, y de repente viene la oración y se quiebran. Ujú. Y empiezan a Es alabar cierto. y empiezan a orar como puedan, y así a Dios le gusta, en espíritu y en verdad, con tus medios. Y pues Así es esta es. exhortación justamente en esto de la alabanza. Aperturar el corazón no es a veces ser el más docto o el que cante mejor, sino tener esta disponibilidad. Porque, bueno, humanamente, y nuevamente tal vez Angie y Richard no me dejarán mentir, cuando uno lleva una asamblea y dice, alaben hermanos, vamos a dar gloria a Dios, y los hermanos están como híjole. Yo al Sí. menos, no sé si Angie y Richard también, pero ahorita nos podrán compartir si quieren, pero yo al menos sí es como de que, ay, Cristo Jesús, Jericó aquí, o sea, hay que derrumbar algo porque hay corazones muy duros. Y Así entonces la es. humanidad empieza otra vez a sobrepensar y traen pensamientos de mejor les voy a decir esto, mejor otro canto, y no, es en esta libertad como Cristo nos quiere, como nos hace, libres, alabemos, bendigamos. Y creo que este momento que hoy también compartes conmigo, Adri, pues justamente fue eso, alabar en espíritu y en verdad en libertad, sin miedos, Así sin es. música a veces, sin herramientas muy sofisticadas. Hay veces que una asamblea de oración
la pobreteamos porque, uy, nada más hay una guitarrita, ahora no vino el del piano, el de la batería, y no, hermanos, lo de menos, es más, Exacto. sin música, a veces yo he tenido asambleas de oración tan bellas, pero es nuevamente como veíamos en el tema, porque quien sostiene la iglesia, quien sostiene el movimiento de renovación, quien sostiene el servicio, no es ni Emanuel, ni Rebe, ni Richard, ni Angie, ni Eri, ni Lupita, nada. Es Cristo mismo, es el Espíritu Santo en este movimiento de forma muy particular. Y entonces es Así dar es. la confianza. Tú lo vas a hacer, pues ahora sí que pues es tu perro y tú lo bañas. Yo aquí estoy dispuesto, fervoroso, como herramienta útil, pero pues el que va a responder eres tú, Señor. Y con esa confianza de ser hijos de Dios es que nos atrevemos a servir. Así yo me atreví a llevar mi primera asamblea de oración, así yo me atreví a dar mi primer tema, así yo me atreví a dar tal vez mi primer retiro y así sucesivamente estas primeras veces siempre fueron por gracia del Espíritu Santo, porque Él sostiene la iglesia, no los seres humanos. Muchísimas Así gracias, es. Adri. No, gracias a ti. ¿Alguien más? No sé si Richard quiere hablar porque se acercó mucho, pero Hola amigo, oye, bueno, hablaste de efectivamente que el bautismo en el Espíritu Santo no es propiamente, digamos, como volverse a bautizar, ¿va? Pero ¿qué efectos produce? Porque quizá aquí haya algún hermano que no haya tenido todavía ese encuentro en alguna asamblea en algún momento y que a lo mejor este sábado en la noche lo va a vivir o en la madrugada del domingo lo va a vivir y va a experimentar ese bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, si podrías compartir un poquitito así, a lo mejor breve, o bueno, como tú lo quieras, ¿va? Es tu información, pero digo, exactamente qué efectos produce el Espíritu, este bautismo en el Espíritu Santo. claro que sí, Richard. Voy a empezar tal vez con un punto fundamental. Lo que viene de Dios no incomoda, da plenitud. No da miedo, sino que se siente ligero, no es una carga, sino que libera. Y desde este lugar, pues podemos tener muchas manifestaciones como son los carismas, del cual vimos un tema, o específicamente del bautismo en el Espíritu es esta conciencia plena de ser hijos de Dios. Y con eso es sentirme amado, cuando tal vez a lo largo de mi vida pues me sentía muy abandonado, muy rechazado, muy herido, ya sea por historias de la familia, papá, mamá, hermanos, etcétera, parejas, pero es sentir ese amor del Padre, sentirme hijo realmente y este conmoverme con todo lo que esto conlleva. Sentirme o ser consciente del bautismo también es sentirme respaldado, con fuerzas, con autoridad, saber que Cristo me sostiene y entonces es, pues ahora sí, Angie, vamos entonces a dar el taller y vamos a darlo todos los fines de semana. Gloria a Dios, en nombre sea de Dios, con un chorro de miedo, me tiemblan las piernas, pero ahí vamos. Y es este respaldo, esta seguridad, esta fortaleza, este ímpetu nuevo y esta conciencia también de las herramientas de las cuales en el bautismo el Espíritu Santo ya nos dotó, que son estos dones y que pues todos recibimos por default para nuestra salvación. Este entendimiento, esta piedad, esta sabiduría, este temor de Dios, este don de consejo, etcétera, 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 todo aquello que ya tenemos, digámoslo así, de fábrica cuando participamos en el bautismo sacramental. El bautismo en el Espíritu es como, ah, ya me cayó el 20 de que soy esto y que me dieron esto y tengo esto y soy sacerdote, profeta y rey en nombre de Cristo Jesús, como en ese bautismo me lo indicaron. Decir exactamente, tal vez como citar un poco a Richard, podría ser muy complejo, porque sería incluso delimitar la gracia santificadora del Espíritu Santo, pero esta es una idea muy a general. Ser realmente conscientes de ser hijos de Dios tiene unas consecuencias innumerables, de las cuales pues a veces se nos van adormeciendo. Esto es lo que podría decir un poco a través de qué podemos esperar de una experiencia como de un bautismo en el Espíritu. No sé si respondí tu pregunta, Richard. Perfectísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo quiero participar. Adelante. Eh, Ahorita, como
pues compartiendo, o más bien, pues sí, como una idea. Creo que el Espíritu Santo debe de, o sea, no sé cómo explicar. Dios da la gracia, ¿no? De que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros, no es por méritos propios. Entonces, y con la gracia de Dios, ahora sí es el que va actuando, pues a través de nosotros, ¿no? No porque nosotros realmente seamos los protagonistas o que por méritos propios, ¿no? Así funciona. Justamente, justamente Luis. Este ejemplo que les voy a dar me lo robé del cine. Creo una antigua escuela de evangelización de la cual mi mamá pues tomó parte y ella ensayaba sus temas conmigo. Y ese se me quedó muy grabado, que es, imaginemos que el Espíritu Santo en este caso es la luz. Yo nada más voy a ser el foco, el medio por el cual se puede manifestar, por la electricidad yo no soy. El foco por sí mismo no brilla. Si no hay carga de luz, por más que tú le apachurres al socket y demás, el foco no va a prender. Es solamente un medio. Y decían algo más, digamos que estos hermanos del cine en sus libritos, que es como ser el burrito por el cual pues Jesús entró a Jerusalén el domingo de Ramos. Yo voy a ser el humilde burrito por el cual él va a entrar. El burro es lo de menos. Lo que importa es quién va sentado en él, quién va a entrar y qué va a hacer. Yo soy un simple burrito en este sentido y entonces el Espíritu Santo se manifiesta a través, porque Él es la gracia misma, el amor mismo, y Él va a actuar. Pero como el burrito, si el burrito se pone rejego, pues sí puede tumbar al que va arriba. Si el burrito de repente se pone a dar de marometas, pues igual y no quiere. No nos obliga. En este sentido, el Espíritu Santo va a ser la gracia misma, pero que sí nos pide justamente esta complicidad, esta colaboración. No porque nos necesite, sino porque así lo quiso. Nuevamente, como lo vimos con María Santísima, Él así lo tuvo a bien. Y como nos dijo el Santo Padre Benedicto XVI cuando tomó su pontificado, estar ciertos de que el Señor sabe obrar hasta con herramientas defectuosas. Entonces, pues ahí está nuestra confianza. No es que nosotros vamos a hacer muchas cosas, sí, por ejemplo, para algún ministerio, claro que hay que prepararse. No es que yo voy a cantar y pues nunca he ido a una clase de canto o que voy a desafinar, no. Claro que también necesitamos esta preparación, pero es añadidura, hermanos, porque si nosotros nos sentimos amados, claro que vamos a amar y en amor vamos a formarnos y vamos a estudiar nuestras, en este caso de la música, que es lo que tengo más presente, nuestras escalas, nuestros instrumentos lo vamos a tener en orden, vamos a buscar darle un servicio de calidad y así con cada uno de los ministerios a los cuales podemos ser llamados. Lo importante es saber quién va arriba del burrito. Muchísimas gracias, Luis. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Nope. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, pues antes de cerrar con nuestra oración este momento, pues no dejo de invitarlos este sábado a las 8:30, donde tenemos nuestras asambleas diocesanas, a este taller que justo en víspera de Pentecostés vamos a tener, y aquí están nuestros coros diocesanos de animación de asambleas, Angie y Richard, que van a hacer el favor de compartirnos justo esto. Si vamos a vivir esto, vayamos en toda disposición, porque Pentecostés puede ser, sí, la fiesta que conmemora este día con mayor fuerza, pero Pentecostés es un movimiento perenne que el Espíritu Santo busca en ti y en mí. Y en este momento, pues, ahora sí, sin ser despectivos, el burrito va a ser Angie y Richard. No vayan a ver a Angie y Richard, no vayan a ver al equipo de servicio. Nosotros estamos muy feos y nos equivocamos. Vayan por lo que Jesús tiene preparado para ustedes, en esa confianza y en esa apertura. Dicho lo cual, ahora sí, vamos a cerrar y le voy a pedir justo a Angie y Richard si me ayudan con la oración de cierre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Señor, queremos darte gracias por este momento tan bello de enseñanza, por este momento de conocerte más. Te alabamos y te bendecimos porque nos muestras tu amor infinito en estas palabras, nos muestras que nunca estamos solos, que siempre nos estás acompañando. Te damos gracias infinitas porque podemos sentirte y palparte a través de unirnos más a ti, de conocer este momento tan bello, esta profundidad del Pentecostés.
y que es lo que estamos buscando vivir, ese Pentecostés perenne, ese Pentecostés permanente, ese Pentecostés que no solo nos inunde a nosotros, sino que lo llevemos a todos aquellos que lo necesitan, a aquellos que han tenido su luz apagada y que podamos ser esa chispita que puedan encender de nuevo. Te damos gracias infinitas, Señor, por estos momentos de enseñanza. Te ponemos en tus manos, Señor, a todos los que estamos conectados en este momento en el Zoom, también los que están viendo esta transmisión o que la van a ver en Facebook, para que tú los bendigas, para que tú prepares y que ellos dispongan su corazón para que este sábado en la noche, primeros minutos, horas del domingo, puedan recibir este bautismo en el Espíritu Santo. Pongan su mente, su corazón, su vida, para que tú actúes en ellos, Señor, para que sigas actuando en nuestro movimiento de la renovación carismática, en nuestro asesor, el Padre Pepe, en nuestros coordinadores Lina y Eri, en nuestros coordinadores juveniles, Eri, Junior y Angie, para que los ayudes, los ilumines, y a todos los que también no tienen cargo, porque nos das un cargo, pero el encargo nunca se acaba, que este encargo de llevar la palabra, de llevar la buena nueva, la vivamos a diario, ese encargo de llevar tu amor, tu poder, tu gracia hacia los demás, que nunca se acabe. Te pedimos que bendigas nuestros descansos, que bendigas el trabajo, bendigas la escuela, bendigas todo aquello, todas aquellas áreas de nuestra vida, para que podamos ser fieles a ti y para que podamos llevar la luz del Evangelio a todos los rincones del mundo donde tú nos lleves y donde tú lo necesites, Señor. Bendito seas, Mamita María. Te ponemos en tus manos nuestra vida, a todos aquellos que se encuentran lejos de tu Hijo, a todos los que están cerca, a los que están en estos momentos teniendo dudas, los que están teniendo una crisis de fe, para que tú los fortalezcas, para que tú, que fuiste esa madre y esa mujer que siempre estuvo al pie de la cruz y que siempre estuvo también acompañando a los apóstoles, y que estuviste en ese momento tan importante, que hoy sabemos que no hay Pentecostés sin ti, que nos acompañes para que vivamos este Pentecostés perenne en nuestras vidas. Mamita María, te pedimos que ruegues por nosotros, ruega por la Iglesia, ruega por el Papa, ruega por este mundo, ruega por la paz, ruega por nuestras necesidades, y sobre todo ruega porque podamos llegar a la salvación y un día poder llegar a la alabanza eterna al cielo y estar ahí por siempre. Gracias, Mamita María. Y nos despedimos con esta oración y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias. Nos vemos el sábado, primeramente Dios. Ahorita les mando la presentación, y también como comercial, si a alguien le interesan los libros que usé para este tema, están de venta en la librería diocesana. Muchísimas gracias. Hasta Gracias, luego. hermano. Gracias, Richard. Gracias, Angie. Descansen. Bye bye. Dios los bendiga. Bye. Bye. Bye, Tere.